¿Quién ganó el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme. Os recomiendo que os suscribáis para recibir todas las notificaciones. Adicionalmente, que dejéis vuestros comentarios, que siempre son bienvenidos, y por supuesto que le deis a un like. Seguid defendiendo la libertad. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el debate entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al final son los dos candidatos a presidente, no hay otra opción. En este país habrá un presidente del Partido Popular o un presidente del Partido Socialista con las coaliciones y acuerdos que se puedan generar. Hay algo que es absolutamente claro. Nosotros sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir si gana Pedro Sánchez. Es incuestionable que lo que va a ocurrir es que va a volver a reeditar la coalición Frankenstein. Por supuesto, va a volver a hacerlo porque además el proyecto Sumar es todavía más Frankenstein de lo que era Podemos. Son muchísimos más partidos y además tienen una agenda muchísimo más agresiva. Bien. Sabemos también que el Partido Popular probablemente no pueda ganar con una mayoría suficiente para gobernar en solitario y que probablemente tenga que llegar a acuerdos con Vox. Eso lo sabemos también. Y esas son las dos partes con las que tenemos que contar. Tenemos que contar, además, con que el gobierno de Sánchez no le vale con Sumar. No le vale con Sumar en todas las encuestas. Necesitará del apoyo de Bildu, necesitará del apoyo de Esquerra Republicana y probablemente también de algunos de los partidos regionalistas. Es decir, que va a ser mucho más complicado de lo que ha sido la legislatura actual. Bien, vamos al debate. ¿Qué es lo que podemos sacar como conclusión? Número 1. El presidente del gobierno no parecía el presidente del gobierno, parecía el candidato de la oposición. El presidente estaba nervioso, se presentó de una manera maleducada, constantemente introduciendo, interrupciones, haciendo comentarios por lo bajo mientras hablaba el otro candidato, etcétera, etcétera. Absolutamente increíble ver que el presidente del gobierno se comporta de una manera en la que no tiene absolutamente nada más que intentar defender lo indefendible, que no ha tenido pactos con Bildu, que todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien, que no es cierto que congelase las pensiones del Partido Socialista en el año 2011, que no es cierto que él votase a favor de esa congelación, cosas que son datos, ¿no? Entonces, acudió, como siempre, a la mentira. Acudió a la mentira en economía, en política exterior, en todo, en realidad. Y acudió a la mentira, ¿por qué? Porque, claro, diréis, ¿cuál es el objetivo de acudir a la mentira? El objetivo de acudir a la mentira es que sus socios y adláteres lo repitan literalmente como loros, aunque sea falso, que en la crisis de 2008 gobernaba el PP, aunque fuese evidencia empírica que gobernaba el PSOE, que los recortes los hizo Rajoy, cuando es evidencia empírica que los mayores recortes de la historia los llevó a cabo Zapatero y el señor Sánchez los votó como diputado, etcétera. Pero además, en economía, vive en esa especie de propaganda casi yo diría que norcoreana en la que nos cuenta una realidad que no se la cree nadie, desde luego no se la cree ni él, para empezar, ¿no? Diciendo que España es el país que más crece de la Unión Europea, pero si es que es empíricamente falso, si es que hay más de 6 países que crecen mucho más en el año 2023, pero ojo, es que España es el país que más tarde ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, es decir, que vamos a la cola de Europa en recuperación, y él lo que quiere hacer es que siempre te olvides del año 2020. El año 2020 no existió. Los estados de alarma anticonstitucionales no existieron. La utilización del Real Decreto durante los estados de alarma para imponer leyes desde educación hasta hasta las
los nombramientos en la Fiscalía, en muchos de los organismos independientes y los organismos reguladores. Todo eso te tienes que olvidar. Olvídate del año 2020 y créete que eso le ha pasado a todo el mundo, que es una falsedad absoluta, ¿no? Entonces, lo que hace a partir de ahí es empezar a contar una especie de cuento sobre la economía española que no se lo cree nadie, porque es la economía con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, Y además, ese récord de empleo del que habla es falso, porque lo que está diciendo es que ha bajado el paro y que se ha creado empleo. Hombre, solo faltaba, con el mayor estímulo fiscal, monetario y los fondos europeos de la historia, ¿no? Pero es que en cualquier caso, ojo, esa creación de empleo, si nos vamos a su propia hemeroteca, resulta que él y sus ministros, muchos de ellos, decían que no se crea empleo, se trocea. ¿Por qué? Porque las horas trabajadas eran menores en el año 2017 al año 2016, ¿verdad? Bien, pues resulta que las horas trabajadas están muy por debajo del año 2019 y del 2008, por lo tanto no hay ningún récord de empleo. Además, que de la creación de empleo, más del 55% es empleo público pagado con deuda. El aumento de empleo público es 7 veces superior al de empleo privado en esta legislatura. Ojo, y todo eso pagado con deuda. Y no son parasanitarios, porque la inmensa mayoría son personas que se les han puesto puestos de trabajo en lo que se llaman otros. Ojo, mucho cuidado con esto. Por lo tanto, ni hay récord de empleo, ni España está creciendo más que la Unión Europea, etcétera, porque no está creciendo, está rebotando y está todavía, ha cerrado el primer semestre, es el último en recuperar el PIB del año 2019, después del mayor aumento de deuda y del uso del mayor déficit fiscal y estímulo monetario de la historia. Bien, miente con respecto a sus pactos con Bildu. Dice que él no ha tenido pactos con Bildu, que él no ha tenido nada más que cosas puntuales. En eso miente total y absolutamente, porque son muchos los acuerdos cerrados, no solamente para cuestiones de gobierno, sino muchos acuerdos cerrados para cuestiones de gobierno regional en Navarra. Ojo, es muy importante también tener en cuenta que el presidente del gobierno se dedica constantemente a intentar convencernos de que todos los problemas de España ocurrieron entre el año 2011 y el año 2018 sin caer ni un solo segundo en el absoluto desastre con el que dejaron a la economía española en el año 2011 el Partido Socialista. ¿Cuál es el problema del debate? El problema del debate es que tanto el señor Feijóo como el señor Sánchez se dedicaron a intentar convencer a gente que ya está convencida. Es decir, muy poca gente que no tuviese su voto decidido cuando se puso a ver el debate, cambió de opinión al final del debate. Esto es importante. Indecisos que hayan visto el debate y que después hayan cambiado o hayan decidido claramente qué votar, muy poca gente. Es muy difícil que haya habido un cambio significativo, porque fue un debate en el que hubo muy pocas propuestas. El presidente lanzó una propuesta sobre gratuidad, para lo de siempre, que da igual porque luego él, recordadlo, cambia de opinión. El problema de Feijóo es que en todo el debate intenta salirse de cualquier mensaje que sea medianamente liberal. Intenta en realidad presentar una visión tan socialdemócrata que chirría con la idea de derogar el sanchismo, perdonad. Claro, cuando el señor Feijóo lo que hace es decir que hay que hacer prácticamente exactamente lo mismo que ha hecho el Partido Socialista en muchas cosas, pues obviamente genera problemas.
Vamos a ver, yo creo que lo que hay que hacer es presentar propuestas serias y propuestas muy importantes para reconducir la economía española. Eso no se puede hacer desde una visión socialdemócrata que ha fallado de manera absoluta en estos años. Por lo tanto, el señor Feijóo tuvo una posición claramente mal llamada moderada, fundamentalmente intentando apelar al votante socialista moderado. Bien, nada en contra de ello, pero claramente eso puede generar un problema en todos aquellos que en lo que ven la importancia de derogar el sanchismo es en acabar con el expolio fiscal que se ha llevado a cabo estos años, acabar con la utilización de los organismos independientes para controlarlos desde el poder político, acabar con la utilización constante del sector público de una manera personalista y, por supuesto, acabar con la idea de que el tejido productivo está en manos y, además, al servicio del sector público. Bien, ¿cuál es mi percepción? Mi percepción fundamental es que en el debate lo que está claro es que en España no hay nadie que quiera realmente presentar un programa realmente liberalizador que lo que haga es reducir los gigantescos desequilibrios de la economía española, tanto en tasa de paro como en deuda como en déficit. En realidad, en el momento en el que se mantienen esas posiciones que lo que hacen es dar la idea de que no se puede hacer otra cosa más que lo mismo pero un poquito menos o un poquito más, en realidad lo que nos están poniendo encima de la mesa es que el futuro de España está condenado al estancamiento, al endeudamiento y al elevadísimo paro. Porque ninguno de los partidos que se presenta a estas elecciones está presentando una propuesta realista de acabar con los desequilibrios que hacen que nuestro desempleo sea el más alto de toda la OCDE, que nuestro endeudamiento no pare de crecer y que el déficit sea estructural. ¡Ojo! Todos esos factores, además, con un gasto público que simplemente parece que se consolida constantemente después de haber aumentado en más de 100.000 millones el gasto político. Es increíble que no haya un debate en el que se diga que lo que hay que hacer literalmente es cercenar el gasto político y, además, devolver a los ciudadanos el enorme esfuerzo llevado a cabo en los últimos años. El gran problema de este debate es que nos enfrentamos a una década muy complicada, que España lleva una década perdida ya con políticas socialdemócratas, que es que no nos damos cuenta, pero que España no para de perder puestos con respecto a nuestros socios de toda la Unión Europea y que tenemos que hacer algo más serio. Claramente, el señor Feijóo no puede hacer otra cosa que recordar que tiene primero que hacer un análisis de las cuentas públicas, pero hacer un análisis de las cuentas públicas, que es muy importante, no puede ser un subterfugio para volver a pasarle el coste de los desequilibrios a los contribuyentes. El ajuste inevitable de la economía española por parte del sector público tiene que venir sin pasarle el coste al contribuyente. Después de haber aumentado más de 100.000 millones el gasto político, no se le puede decir al contribuyente que no se puede hacer otra cosa más que mantener la elevadísima carga impositiva o, todavía peor, aumentarla. Entonces, claramente, el debate lo ganó el señor Feijóo, pero nos faltaron propuestas realmente valientes, realmente serias para acabar con lo que ha hecho el sanchismo, que es poner todas las herramientas para que España entre en una década perdida. A un masivo aumento del gasto clientelar y político, masivo aumento de la deuda, masivo aumento de los impuestos y masivo aumento del control del sector público sobre la economía, generando una pérdida de 9 puestos en lo que es libertad económica de nuestro país. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es derogar al sanchismo.
Y derogar el sanchismo incluye derogar todos esos puntos de los que he hablado. Y tenemos que volver a una situación en la que tengamos una verdadera política seria, en la que los ajustes vengan de reducir el gigantesco gasto político que no tiene ningún sentido en este país. Que este es un país en el que nos faltan funcionarios de carrera y a la vez tenemos un coste de salarios públicos más elevado que los países líderes de nuestro entorno. Es un país en el que nos falta tejido empresarial y se sigue atacando a las empresas. Es un país en el que tenemos empresas muy pequeñas y se sigue hablando constantemente de las grandes empresas como si fuesen muchas o como si fuesen la panacea. Este es un país que no tiene prácticamente ricos y nos pasan todo el día diciendo que lo que van a hacer va a ser subir los impuestos a los ricos para mantener todos los gastos innecesarios. Creo que es el momento de tomar medidas realmente valientes y un programa realmente liberalizador que nos devuelva a la senda de convergencia con el resto del mundo y que no se utilice, como siempre, el disfraz del paro y el disfraz de los desequilibrios pasándole los costes al contribuyente.